Entre los años 1945 y 1964, cuatro hermanas jaliscienses crearon una red de prostitución, corrupción, secuestro y homicidio en los estados de Jalisco y Guanajuato, todo a expensas de las autoridades que poco o nada hacían ante tales actos, algo nada extraño para la época. Hoy en el segundo episodio del octubre, históricamente misterioso, de Hablemos de Historia, les voy a contar un caso de crimen real mexicano. Esta es la historia de las Poquianchis. Bienvenidos amigos a esta segunda edición del octubre, históricamente misterioso de Hablemos de Historia. Yo soy su anfitrión Alex Martínez y esta vez les traigo una de las historias más insólitas del México contemporáneo y que a la vez es una muestra de la realidad de nuestro país, pues es un caso que de cierta manera sigue sucediendo hasta nuestros días. Pero bueno, no me enrollo más. Estás en Hablemos de Historia y esta es la historia de las Poquianchis. Las hermanas Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa González nacieron bajo el apellido de Torres Valenzuela en El Salto, Jalisco, y fueron hijas del matrimonio conformado por Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. La familia González era una ampliamente disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista, tenía el cargo de alguacil y se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana, algo que no sería raro ni en este ni en muchos más casos durante nuestra revolución. Se dice que era un hombre machista, violento, prepotente, autoritario y alcohólico que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijas. Ya saben, el estereotipo de hombre mexicano en principios del siglo XX. Se cuenta que desde pequeña las obligaba a ver las ejecuciones de los presos, algo que después podría explicar los crímenes posteriores. Por su parte, su madre era una sumisa fanática religiosa que continuamente mantenía a sus hijas bajo miedo por las reglas estrictas en cuanto a castidad, libertad y sentimientos que imperaban en la casa. Volvemos a lo mismo, el estereotipo de la mujer mexicana a principios del siglo XX. Los maltratos en la casa González llegaron a tal punto que en cierta ocasión María del Carmen González, siendo una adolescente, se fugó de casa con su novio Luis Jasso, varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló de manera arbitraria en la prisión municipal. La mantuvo bajo arraigo por un número indeterminado de tiempo, que se extendió por varios meses. Ese mismo día, Isidro Torres se convirtió en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. Este era un hacendado sospechoso de varios delitos, que murió durante el intento de arresto al recibir varios tiros por la espalda por parte de Isidro Torres, quien huyó de la justicia. Crónicamente, él le representaba, dejando a su hija encarcelada por 14 meses. Carmen salió de prisión gracias a un hombre cincuentón, dueño de una tienda de abarrotes, a cambio de que ella se casara con él y que fruto de esta relación procrearía a un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. El padre, evidentemente, se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo. Recordemos amigos que las épocas de los forajidos habían terminado ya como tal en los Estados Unidos, pero en México esto era el pan de cada día. México era y es el viejo oeste perpetuo. Ya para este punto, estamos hablando de 1935 y la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido un empleo en una fábrica textil, pero los salarios que se pagaban apenas les servían para sobrevivir. Sin embargo, en 1938, Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato, quien tenía fama de criminal y vividor, y con el que Carmen entablaría una relación y ese mismo año se van a vivir juntos. Además, en ese mismo año, abrirían una modesta y lúgubre cantina en El Salto, pero la suerte volvería a jugarles en contra a las González, pues el Gato dilapidaría todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia. Pero a pesar de esto, durante este periodo aprendió todo lo necesario sobre el negocio de los bares,
algo que a fruto sería vital en su carrera como empresaria. Para ese punto, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia con la que Delfina González abrió su primer burdel ubicado en el Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era pobre, como en cualquier otro momento en México. Aunque además de eso, ahorita vamos a ver por qué era así. Y bueno, la táctica de Delfina para conseguir empleadas era, a decir verdad, bastante simple y que demuestra dos cosas: que la sociedad mexicana de ese entonces era muy ingenua y con necesidades tan grandes que se veían forzadas a aceptar cualquier trabajo, y que Delfina era sumamente inteligente y sabía aprovecharse de su contexto histórico, pues convencía a las muchachas y a los padres que las ocuparía para trabajos de limpieza doméstica, y estando embaucadas en el burdel, ésta les cobraba todo: jabones, agua, ropa, etc., a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas, y entonces las mujeres eran forzadas a prostituirse para poder pagarles, tal como si fuera una tienda de raya, y en este caso, un burdel de raya. Además, volviendo a la inoperancia de las autoridades, Delfina enviaba a las muchachas a conseguir seguridad con los policías y agentes de la ley, a quienes pagaba y silenciaba con los servicios de sus empleadas, tal como en la película La Ley de Herodes. A su vez, se vincularon con secuestradores en toda la República para conseguir las mujeres que iban a prostituir. La edad de las víctimas oscilaba entre los 12 y 15 años, quienes eran atraídas bajo la promesa de empleos bien pagados. Una vez en el burdel, las mujeres eran violadas y golpeadas para someterlas psicológicamente, aunque esto es algo que veremos un poquito más a fondo más adelante. Sin embargo, el prostíbulo mantuvo activo mucho tiempo, hasta que en 1954 una balacera suscitada en el lugar llamó la atención, ahora sí, de las autoridades, que cerraron el establecimiento. Debido a esto, Delfina se ve forzada a mudar el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. Incluso el propio alcalde, Adelaido Gómez, concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Este sería el surgimiento del Guadalajara de noche, el nombre del burdel. Ya para este punto, María Luisa y Carmen estaban involucradas en el negocio familiar, operando la caja registradora y la cocina respectivamente. Aún así, en un viaje a León, Guanajuato, María del Carmen conocería a Guadalupe Reynoso, conocida como Laura Larrega, otra dueña de un burdel, de quien aprendería desde cómo administrar uno, pasando por métodos de control para sus empleadas, hasta el modo de vida ostentoso y extravagante de una madrota. Estas cosas cambiarían la percepción de Carmen, quien cuando regresó a Lagos con su hermana, le comentó la idea de abrir otro burdel ahora bajo su administración, cosa que agradó a Delfina, quien además le prestaría dinero para abrir su propio burdel en León y le ofrecería a dos de sus mejores muchachas. Ya estando en León, Carmen abriría su establecimiento en una casa que pertenecía a un oculista de la ciudad, a quien apodaban el Poquianchis, y que nombró la Barca de Oro. Ahora vamos a ver los métodos más a detalle que utilizaban estas mujeres. Como ya dijimos, Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían, las Poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, las Poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían, en sus propias palabras, suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas. También las obligaban a practicarles sexo oral, y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después, las Poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar. Bajo amenazas de muerte,
el puro estilo de la novela de Santa. Los clientes se mostraban simplemente encantados de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para que los atendieran, así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas se alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaban a cumplir 25 años, las poquianchis la consideraban vieja. Procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra, alias el Verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darle de comer ni beber por días, y entrando constantemente a patearla y golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaba planchas calientes sobre la piel, las arrojaba desde la azotea para que murieran al caer, o les destrozaba la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, o si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados, con excepción de un niño al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería, en sus propias palabras, experimentar con él, mientras se dedicaron a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las ayudaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército conocido como el Águila Negra, quien servía como su guardaespaldas y cuidador del burdel. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida. Se encargaba de asesinarla y enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz La Picochulo eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarlas por los cabellos a lo largo de todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. La Picochulo también gustaba de matar a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. Ahora, lo que mencionaré a continuación es solamente un mito, pues las poquianchis eran, irónicamente, ampliamente religiosas. Entonces pongo en total tela de juicio la veracidad de ello, aunque solo lo contaré porque es parte de la historia y leyenda que gira en torno a las poquianchis. Pues verán, la prensa amarillista creó el mito de los ritos satánicos. Se afirmó que hacia 1963 las poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero, las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras formando una estrella de 5 puntas. Luego, llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación algún animal, un macho cabrío o un perro, y obligaban a las niñas a realizar un acto zoofílico para alegría de quienes contemplaban la escena. Después, los hombres llamaban a las niñas para empezar una orgía en la cual las poquianchis también participaban. Semanas después, comenzarían otro negocio.
Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que habían asesinado para venderla por kilo en el mercado, vendiendo el kilo a 3 pesos. Repito que esto es solamente un mito y solo eso. Ellas nunca confesaron estos actos, más y los demás. Pero bueno, volviendo al canon, en 1962 hubo un cambio de gobierno en Guanajuato y muchos de los protectores de las poquianchis fueron removidos de sus cargos. Al mismo tiempo, se promulgó una ley que prohibía el establecimiento de casas de citas y que a su vez sancionaba severamente el genocidio. Esto propició la vulnerabilidad del negocio y María de Jesús se vio obligada a cerrar su prostíbulo. Decidió entonces buscar a Delfina, quien para ese entonces había instalado en su burdel, el Guadalajara de Noche, en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Al poco tiempo, Ramón Torres González, el único hijo de Delfina, es asesinado en una pelea de cantina. La muerte de Ramón impacta profundamente en las hermanas González Valenzuela, pero en particular a Delfina, quien idolatraba a su hijo. Cuando se entera del asesinato, Delfina sale con un fusil en la mano a buscar al homicida de su hijo. Su frenesí la lleva a desatar una balacera tremenda en la cantina donde moriría Ramón, y a raíz de la cual huye de la ciudad para evitar a las autoridades, mientras María de Jesús lidiaba con la clausura del local. Posteriormente, decide llevarse a las pupilas a escondidas a una propiedad que tenía en San Francisco del Rincón, mientras aguardaba el regreso de Delfina. En aquel lugar espeluznante pasaron 6 meses. Allí, muchas de las pupilas murieron de inanición, otras a causa de enfermedades venéreas mal atendidas y otras a causa de la locura o en el intento de escapar. El 12 de enero de 1964, Catalina Ortega, una de las pupilas, logra finalmente huir. Ella fue la primera en denunciar el cautiverio, las torturas y los crímenes que las hermanas González Valenzuela y sus cómplices cometieron. Cuando las autoridades acuden a rescatar al resto de las pupilas y a detener a las poquianchis, se encuentran con una situación indescriptible. 17 mujeres y 3 niños en un estado de desnutrición despiadado. Un cementerio clandestino del cual se exhumaron restos humanos de mujeres, fetos y niños y que contabilizó en total 91 cadáveres. Las mujeres contaron a los judiciales cómo algunas de sus compañeros fueron golpeadas y torturadas por sus patronas, e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos y en caso de nacer niños, estos eran asesinados. Según el relato de las rescatadas, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que entre comillas ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército ya mencionado, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en investigaciones, careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de genocidio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años en prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato el 17 de octubre de 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático, y María de Jesús fue la única que falleció en libertad. El caso de las Poquianchis fue tan famoso que su historia le dio vida a obras de teatro, películas como Las Poquianchis de 1976 y libros como Las Muertas, novela de Jorge Ibargüengoitia. Sin duda alguna, el caso de las hermanas González Valenzuela nos hace pensar en el México de esos años, después de la Revolución y en medio del llamado milagro mexicano, que una vez más se hace ver como un milagro que solamente beneficiaría a algunos y a las ciudades grandes y las capitales.
pues el resto del país seguía sumido en la pobreza, ignorancia y abandono. Un contexto preciso que propició todos los crímenes de los que fueron parte las Poquianchis, mismos que perduran hasta ahora en los lugares que sucedieron, manchando no solo el prestigio de estos, sino también el de sus habitantes que nada tenían que ver en estos horribles actos. Las Poquianchis, las llamadas asesinas en serie más prolíficas de México. Hechos que expusieron la corrupción en el sistema y que dejaron ver las atrocidades que es capaz de realizar el ser humano. Y esa fue la historia de las Poquianchis, en nuestro segundo episodio históricamente misterioso. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido y sobre todo, que te hayas quedado misterioso o misteriosa a lo largo del episodio. Ya sabes, sígueme en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y suscríbete en YouTube en donde estamos como Hablemos de Historia, el podcast. Nos escuchamos el próximo domingo con un nuevo episodio históricamente misterioso y ahora es momento de retirarnos y citar una vez más al maestro. Nuestro podcast ha terminado. Podemos ir en paz. Esto fue palabra de Tom Ellis.